en Blue Radio. Saludo este sábado en el radar al presidente de la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Empresarios de Colombia, que son muchos, la mayoría de las empresas en el país están en esa categoría. Don Rodolfo Correa está con nosotros. El tema, por supuesto, es cómo los afecta o cómo ven mejor ellos, con desafíos y oportunidades, la reforma laboral que es realidad en el Senado y en la Cámara de Representantes. Doctor Correa, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ricardo, un gusto saludarlo, señor, a usted y a toda la audiencia. Doctor Correa, gracias por atendernos. Ustedes, desde la óptica de ACOPI, ¿cómo analizan lo aprobado finalmente en Senado y Cámara de la reforma laboral? Hombre, Ricardo, pues la verdad es que esto nos cayó como un baldado de agua fría, porque realmente habíamos hecho una gestión muy importante ante el Senado de la República y habíamos llegado con los senadores a consolidar una posibilidad de que al menos las microempresas fueran excluidas de la reforma o en su defecto pudiera establecerse un régimen especial o mayor gradualidad o un modelo especial de transición, y ni lo uno ni lo otro. Este país sigue siendo, Ricardo, un país en el que el grupo Ardila Lule tiene el mismo sistema de tributación que una microempresa dedicada al suministro de materiales para ferretería. Entonces, una indiscriminación en la toma de medidas, en la legislación y en las regulaciones, lo único que hace es que se profundice una gran inequidad tributaria, normativa, laboral y económica entre quienes hacemos empresa en Colombia. Doctor Correa, en la práctica estamos hablando en particular de dos artículos de la reforma. Uno, el del reconocimiento del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. La propuesta era que no se incluyera en las empresas, al final eso no se acogió y quedaron incluidas. Y también el pago del recargo dominical y festivo. Esto, ¿cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo se ve desde ACOPI? Claro, pero yo le agregaría, Ricardo, otro aspecto crítico. El aspecto crítico es el tema de la mutación del contrato de aprendizaje del SENA a contrato laboral. Ese es un tercer elemento que juega un papel determinante, digamos, en el desbalance financiero que le crea a las empresas. Le voy a poner, digamos, esto en cifras. Según los cálculos que nosotros tenemos, las dos primeras medidas que usted mencionó, la del recargo nocturno y el tema de los dominicales y festivos, implica para una microempresa cerca de 22 millones de pesos más en costos de nómina al año para una microempresa. Que recuerde usted que una microempresa es básicamente una forma de autoempleo y de empleo para las familias y para los círculos comunitarios y vecinales del pequeño, del microempresario. Y de otro lado, para las pequeñas y medianas empresas, en función, por ejemplo, de que estas tengan 5 practicantes del SENA, 5 aprendices, pues esto podría llegar a significar cerca de 157 millones de pesos más frente al costo de nómina. Es decir, el impacto es un impacto importante, Ricardo, porque en últimas, si usted no va a producir más y tiene que gastar más, no hay una relación entre ingreso y egreso, que es lo que marca la estabilidad de una compañía. Claro. ¿Tienen cifras ustedes de cómo afectaría esto la generación de empleo o la estabilidad en la existencia de las microempresas frente a la aplicación de estos puntos de la reforma? Sí, por supuesto que son muy preliminares, porque entenderá usted que estamos sobre la marcha casi que analizando y concluyendo, pero nosotros calculamos que podrían perderse cerca de 500,000 a 1,000,000 de empleos en Colombia formales. Es decir, ¿se va a aumentar la informalidad laboral en el país o se va a generar? Y de otro lado, recordemos que el año pasado se cerraron cerca de 200,000 empresas en Colombia. Eso podría implicar, esta reforma laboral, un aumento en el cierre de empresas y negocios en el país. Esto podría implicar perfectamente entre un 10 y un 15% más en el índice de cierre de empresas y negocios, lo cual, por supuesto, compromete la productividad del país, afecta la economía y, sobre todo, Ricardo, termina generando aún más informalidad y más desempleo. Doctor Correa, y hablando del tercer punto que usted nos trae a colación, que también es importante, que tiene que ver con los contratos de aprendizaje
del SENA, de los aprendices del SENA, que ya no serán de ese tipo, sino que serán contratos laborales, ¿cómo incide en las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo va a cambiar esto a la luz de lo aprobado en la reforma laboral? Pues mire, es que vamos a pasar, por ejemplo, en algunos casos de pagarle 1.000.000 de pesos al aprendiz a convertir ese 1.000.000 de pesos en 2.150.000. Por eso es que esta para las pequeñas y medianas es una de las grandes afectaciones, bajo el entendido que solo esta disposición normativa puede llegar a implicar cerca de 112 millones de pesos para estos sectores empresariales. Entonces, es una afectación muy notoria. De otro lado, este contrato de aprendizaje convertido en contrato laboral no es otra cosa pues que el resultado de la desnaturalización de ese tipo de relación. Porque mira, Ricardo, es que cuando un aprendiz va a una empresa, él no va a aportar a la productividad de la empresa, sino que por el contrario, él va a recibir formación, educación, entrenamiento y alistamiento para su posterior vida productiva. Lo que le están haciendo con esto a los pequeños empresarios es no solamente, someterlos a la solidaridad necesaria de contribuir a la educación de las personas, sino que ahora están convirtiendo ese proceso formativo en una carga económica superior que va a disminuir la capacidad adquisitiva y va a aumentar los costos de producción de las empresas. Doctor Correa, quiero preguntarle para finalizar acerca de lo que está pasando en materia macroeconómica. Primero, que nos recuerde la cifra de cuántas pequeñas y medianas empresas hay en el país, qué porcentaje del total del músculo empresarial colombiano tienen ustedes, las pequeñas y las micro, y cómo se afectaría la economía nacional teniendo en cuenta esto que usted nos está señalando. Es una cara de la moneda. Ya hemos tenido la oportunidad también de hablar con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que es la otra cara de la moneda. Sí, señor, mire, es que realmente el tejido empresarial colombiano, Ricardo, está conformado en total por cerca de 5 millones de empresas. Pero resulta que por el sistema tributario actual y el sistema de cargas absurdo que tiene el Estado colombiano para quienes emprenden, solo se han registrado en las cámaras de comercio en promedio cerca de 1.700.000 empresas. Oiga, pues de 5 millones que son. Ese 1.700.000 empresas está compuesto de la siguiente manera. El 99.5% son micro, pequeñas y medianas. Y de este 99.5%, el 95% son microempresas. ¿Eso qué significa? Que este sector representa el 42.5% del Producto Interno Bruto de Colombia. Genera el 72% del empleo formal del país. Y es la absoluta mayoría del tejido empresarial de Colombia. Cuando usted tiene un sistema normativo y de cargas estatales que a lo sumo representa cerca del 65% del ingreso bruto de las empresas, significa que usted está teniendo un socio que se está llevando más de la mitad de lo que usted produce sin contribuir con nada, que es lo que está pasando en Colombia. Por eso es que el sistema de tributación para las pymes en Colombia es absolutamente desigual. Y de otro lado, cuando usted tiene un sistema de financiación como el colombiano, en el que a los bancos le prestan la plata al 8%, pero ellos se la prestan a las pymes al 24%, usted lo que está haciendo es asfixiando la economía, asfixiando el motor económico del país, que es este sector tan desconocido. Es Rodolfo Correa, el presidente de ACOPI, que es la tradicional, la histórica Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Empresarios, hablando de lo que para ellos significa la implementación de la nueva reforma laboral que entrará en vigencia en los próximos días. Solamente se espera la sanción del presidente Petro, aunque hay que decir que algunos de estos artículos son graduales. Los incrementos en los recargos para los trabajadores serán graduales, año a año, hasta que se cumpla la totalidad de lo aprobado. Don Rodolfo, muchas gracias por estos minutos en el Radar en Blue Radio. Con todo gusto, Ricardo. Un saludo para usted y toda la audiencia de Blue Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos este sábado 21 de junio al Radar. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.